Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este encuentro del primer Congreso de los Centros de Reproducción Asistida del país. Tengo el gusto de compartirles la revisión de este tema de infertilidad inexplicada. Empezamos con la definición de infertilidad inexplicada. Podemos definirla como la imposibilidad de obtener o conseguir un embarazo posterior a 6 a 12 meses de relaciones sexuales sin protección en ausencia de una causa identificable. Hasta el 30% de las parejas con problemas de fertilidad pueden ser diagnosticadas con una infertilidad inexplicada. Las posibles etiologías no conocidas en una paciente con infertilidad inexplicada podrían tratarse de cambios sutiles en el desarrollo folicular, alteraciones de la ovulación, trastornos de la fase lútea, concentraciones espermáticas y de motilidad en rangos inferiores normales, lo que se conoce como subfertilidad masculina, factores cervicales sutiles que alteren el transporte o la interacción entre el espermatozoide y el ovocito. La edad paterna avanzada podría ser otra causa, la falla repetida de la implantación con alteraciones de la receptividad endometrial, que podría ser otra causa que pueda llevar a pérdida gestacional recurrente o a infertilidad inexplicada. Una reserva límite baja, especialmente en pacientes mayores de 35 años. Cualquiera de estas causas por separado pueden no necesariamente explicar la infertilidad, pero cuando se combinan pueden reducir la tasa de embarazo. Una vez se diagnostique la infertilidad inexplicada, el manejo se debe dirigir de acuerdo al pronóstico. A esto me referiré en una proporción importante de la charla. Recomendaciones: en cambios del estilo de vida, la paciente debe tener o debe lograr un índice de masa corporal ideal de menos de 27 o ojalá que no tenga sobrepeso ni siquiera, que disminuya o cese completamente el hábito de fumar y que disminuya la ingesta de cafeína a una taza al día. Se deben evitar tratamientos que limiten el logro del embarazo o que puedan influir en el pronóstico. Evitar, a no ser que la paciente tenga una indicación clara, la realización de la laparoscopia, por ejemplo, que a pesar de eso está incluida en unas guías como la guía canadiense, que parte de eso es tener una laparoscopia normal. El pronóstico de una concepción natural disminuye con la edad materna elevada. Cuando el diagnóstico es de larga evolución, también disminuye y mejora solo si hay embarazos previos, incluyendo abortos. Veamos ahora una serie de estudios y su interpretación para el diagnóstico de infertilidad inexplicada y la toma de decisión en cómo enfrentamos este problema. Pasando a este modelo de predicción de Junot, que definitivamente es el pilar del tratamiento en la gran mayoría, en una gran parte de países europeos, diseñado por el grupo holandés, y una síntesis de 3 bases de datos hizo en su publicación en el 2004 Junot, encontrando el modelo de predicción ideal para decidir qué tratamiento seguir de acuerdo al puntaje de este modelo de síntesis, que tuvo una calibración adecuada y una validación externa. Abarca la medición de 5 predictores, que aquí los tenemos en esta gráfica. Son 5 predictores que son la edad de la mujer, la duración de la subfertilidad, el tipo de subfertilidad, si es primaria o secundaria, la motilidad del semen de la pareja y el origen de la referencia de las pacientes. En un ejemplo me permito presentar, esta es una paciente de 32 a 35 años que tiene un puntaje de 7, se corre el puntaje a la derecha y esta paciente tiene una duración de la infertilidad de 3 a 4 años, eso le da un puntaje de otros 7 puntos. El tipo de subfertilidad es primaria, o sea, no ha tenido embarazos previos ni ha tenido pérdidas, le da un puntaje de 8. Esta paciente, su esposo tiene una muy buena motilidad espermática, lo cual no le da puntaje, y la refiere un ginecólogo general, no ha tenido contacto con especialistas en reproducción, eso le da un puntaje de 0. Con esto totalizamos el puntaje de índice y ese puntaje lo llevamos a la tabla de 3 muestras. El puntaje nos marca 22, se lleva a esta curva de predicción las posibilidades que tiene esa paciente de embarazo espontáneo un año para lograr pues el nacimiento de un bebé. Este puntaje es de las herramientas más utilizadas en Holanda, donde la medicina es cubierta
completamente por el Estado y la posibilidad de hacer ciclos o tratamientos por la medicina particular es menor, mucho menor, y el Estado debe cubrir los costos y las complicaciones que generan los tratamientos de reproducción asistida. Es por eso que cuando las posibilidades de concepción natural son mayores de 30 o 40%, en este modelo de predicción, el manejo expectante puede ser apropiado. Y por el contrario, cuando las posibilidades son menores del 30%, se recomienda a estas pacientes ir directamente a intervención. Ya que la infertilidad inexplicada en este problema, una causa precisa no es identificada, el tratamiento se debe enfocar en incrementar las opciones del embarazo por ciclo. Es un tratamiento empírico en muchas ocasiones, pero la base del modelo le da un criterio de mejor definición. La inseminación intrauterina, a menudo combinada con estímulo ovárico moderado, es uno de los pilares del tratamiento, aumentando el número de ovocitos, incrementando las opciones de concepción a costo de un riesgo más alto de embarazo múltiple. Trae un mayor número de espermatozoides más cerca de los ovocitos, aumenta el riesgo de esa complicación. En muchas oportunidades, embarazos de alto orden, varios sets de triples se han descrito conseguidos con estos tratamientos. Por consiguiente, los folículos deberían ser disparados para ser liberados solo con 2 o 3 folículos dominantes. Si se logran más desarrollo de folículos, el ciclo se debe cancelar. Este modelo de pronóstico podría facilitar identificar qué pacientes o qué parejas se benefician de un tratamiento y quiénes pueden retrasar el tratamiento durante 6 meses con el objetivo de una concepción natural. El grupo de Moll, también holandés, hizo una validación externa de más de 3.000 parejas, encontrando un modelo de predicción casi perfecto, donde el índice de probabilidad es directamente proporcional a la probabilidad observada. Este metaanálisis y una revisión sistemática de buscar las características de la fertilidad natural en mujeres mayores de 35 años con infertilidad inexplicada. En la primera gráfica vemos cómo las pacientes con infertilidad inexplicada tienen una probabilidad mayor de concepción que otras causas de infertilidad. Y las tasas pueden llegar hasta el 13% a los 6 meses y de 12 a 13% y de 21% al año. Y el descenso pues de las probabilidades de éxito con la edad de la paciente también en estas curvas que demuestra este artículo. Hagamos algunas consideraciones en relación al manejo de la infertilidad inexplicada, presentando algunos artículos. Este es un tratamiento también de un modelo de predicción analítica que a través de una base de datos muy amplia pretenden dar respuesta de cuál es el tratamiento más efectivo de estos análisis de efectividad con cada uno, empezando ya sea por fertilización in vitro, por manejo expectante, por inseminación intrauterino, o en el proceso clásico, que fue el que más costo efectivo y más resultado dio, aunque no fue el más económico, fue el más costo efectivo, encontrando unas tasas acumulativas de nacido vivo del 64%. Y el modelo lo que implica es mejorar las posibilidades de un nacido vivo en una pareja realizando un año de manejo expectante, seguido de un año de inducción de ovulación con citrato de clomifeno y un año de posterior de fertilización in vitro, idealmente en mujeres menores de 38 años con un pronóstico bueno para la predicción, o sea, un puntaje mayor de 30 en la tabla de Hunoldt. No podría dejar de revisar rápidamente también un estudio hito de la reproducción asistida que tuvo como objetivo, que fue el ensayo de Ray Dollar con apoyo del Instituto Nacional de Salud para darle respuesta a la pregunta si las gonadotropinas deberían hacer parte del manejo de la infertilidad inexplicada. Esto en respuesta a las altas tasas de embarazos múltiples y las complicaciones que traen, como todos sabemos. Este ensayo randomizado, controlado, conocido como el Fast Track, tiene 2 grupos de pacientes que se corren primero con tratamiento convencional de citrato de clomifeno por 3 ciclos con 100 miligramos por 5 días, y si no, la paciente no se embaraza y sigue con 150 unidades de FSH por 5 días, más inseminación intrauterina, una sola inseminación por 3 ciclos, y si la paciente no se embaraza, pasa directamente a 6 ciclos de fertilización in vitro
con un máximo de 4 transferencias en fresco. Este es el tratamiento convencional comparado con un tratamiento en que el grupo de pacientes pasó de clomifeno directamente a la fertilización in vitro sin considerar el tratamiento con gonadotropina. El resultado del Fast Track, como lo conocemos, muestra que el brazo acelerado mostró una tasa de embarazo más alto y un logro del embarazo más rápidamente, aunque al final las curvas se juntan. El brazo acelerado logra un embarazo en 8 meses, mientras que el tratamiento convencional lo logra a los 11 meses. Las tasas de embarazo también son un poco más altas en el brazo acelerado, lo cual concluye este estudio que el valor de agregar las gonadotropinas en la estrategia no es conveniente, y ya que el tratamiento acelerado acortó el tiempo y las tasas de embarazo. Estas son las tablas y se concluye claramente que el uso de gonadotropinas no genera beneficio adicional al manejo estándar con citrato de clomifeno. El inicio de la fertilización in vitro posterior a estímulo ovárico resulta en unas tasas de embarazo similares, pero el uso del clomifeno permite a las parejas con buen pronóstico de fertilidad tener una probabilidad mayor de gestación sin embarazos múltiples. 4 años más tarde, el mismo grupo, liderado por Ray Dollar y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, también con apoyo del Instituto Nacional de Salud, hacen el análisis, pero no en pacientes jóvenes. Este trabajo del 40 Trial, que se trata de determinar 3 ramas de 50 pacientes en cada rama, en pacientes que se sometían en la primera rama a citrato de clomifeno, 2 ciclos de inseminación intrauterina con citrato de clomifeno 100 miligramos al día, y si la paciente no se embarazaba, en esa rama pasaba a 6 ciclos de fertilización in vitro. En la segunda rama es la rama de gonadotropinas, dando 225, una dosis convencional de 225 unidades día por 5 días, más inseminación intrauterina 2 ciclos, y si la paciente no se embaraza con este protocolo, pasaba a fertilización in vitro. Y la tercera rama es que la paciente va directamente a la fertilización in vitro, empezando con un ciclo de un microflare con 300 unidades por 5 días, 2 ciclos, y después pasa a otros ciclos de fertilización in vitro si no se embaraza. El comportamiento de las tasas de embarazo y el porcentaje de embarazos fue mucho mayor en las pacientes que fueron directamente a fertilización in vitro. Casi el 49% de las pacientes se embarazaron con fertilización in vitro, con tasas muy diferentes a la de las gonadotropinas y a la del citrato de clomifeno. Las conclusiones que podemos sacar del FORT Trial son que los pacientes con infertilidad inexplicada al final de su potencial reproductivo presentan un pronóstico favorable. Son pacientes que tienen ciclos regulares, que tienen una reserva ovárica que en ese momento se medía con el test del challenge de citrato de clomifeno normales, se podían beneficiar de fertilización in vitro inmediatamente. Iniciar fertilización in vitro versus estímulo ovárico resulta en la misma tasa de gestación durante las fases iniciales del tratamiento, pero las pacientes que llevan a fertilización in vitro después del estímulo ovárico presentan la misma tasa de embarazo, pero requieren mayor número de ciclos de medicación. O sea que perfectamente estas pacientes, la recomendación es llevarlas de una a fertilización in vitro. Este estudio de la doctora Cynthia Farquhar de Nueva Zelanda compara el manejo expectante con la inseminación intrauterina. Claramente se ve el beneficio de la inseminación intrauterina en comparación con las pacientes manejadas en 3 ciclos con manejo expectante, todas con un O-ratio bastante altos y una tasa de embarazo clínico también correspondiente, también muy buena. Aquí está la diferencia en las gráficas. Entonces se puede concluir que la inseminación intrauterina con estímulo ovárico es un tratamiento seguro y eficaz para pacientes con infertilidad inexplicada y podría ofrecerse para pacientes con pronóstico adecuado como estrategia de primera línea. Resumí este artículo que aún en los grupos holandeses el sobretratamiento de las parejas con infertilidad inexplicada se ve. Explican que pacientes sometidas con pronóstico bueno, con una predicción adecuada de mayor del 30% de estas pacientes con pronóstico adecuado fueron expuestos a un exceso de tratamiento. El manejo excesivo es definido por el inicio de manejo médico
6 meses posterior al diagnóstico de la infertilidad, sin darle el tiempo prudencial que se debe tomar. El manejo también excesivo se da por múltiples causas, entre ellas que no se hace el diagnóstico adecuadamente, que no se clasifican, no se identifican los criterios del manejo expectante o el tiempo de manejo expectante no se respeta. Estos hallazgos son congruentes con otros estudios, informan o revelan que el 30 a 40% de las pacientes no reciben el tratamiento adecuado y el 20 al 25% de los casos de tratamiento médico es innecesario e inclusive perjudicial. En aras del tiempo y ante lo corto de la presentación, pues me permití resumir al final las consideraciones de la guía más reciente de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva para el manejo de las pacientes con infertilidad inexplicada. Es una revisión sistemática de una gran cantidad de artículos, de los cuales se sacaron 88 artículos de alto valor para sentar pues las bases de las cuales me permito sacar los datos más pertinentes a mi modo de ver. Primero hablemos del citrato de clomifeno con relaciones sexuales dirigidas, el modulador selectivo de los receptores estrogénicos que se utiliza principalmente en infertilidad anovulatoria. No se recomienda su uso con relaciones sexuales programadas como tratamiento para la infertilidad inexplicada, ya que no es más eficaz que el manejo expectante. Hay una evidencia tipo B, esto lo utiliza mucho el ginecólogo general, tratando de aumentar las probabilidades de éxito con relaciones naturales. Eso no se debe hacer. Los inhibidores de aromatasa con relaciones o con coitos programados, tampoco se recomienda su uso, igual que con el citrato de clomifeno, como tratamiento para la infertilidad inexplicada y no es más efectivo que el manejo expectante. Las gonadotropinas con relaciones sexuales dirigidas, tampoco se recomienda su uso. Los estudios no informan diferencias en resultados de embarazo comparados con estimulación ovárica, con agentes orales o tasas de embarazo más altas con un mayor riesgo de gestación múltiple, nivel B, fuerza de recomendación moderada. La inseminación intrauterina en ciclo natural es un tratamiento de primera línea para parejas que tienen factor masculino leve, es menos invasiva, menos costosa, en ciclo natural o combinado con estimulación ovárica. No se recomienda realizar la inseminación intrauterina en ciclos naturales, es menos eficaz que la estimulación ovárica con inseminación intrauterina y probablemente no sea más eficaz que el manejo expectante. Nivel de evidencia tipo A. El citrato de clomifeno con inseminación intrauterina, este es el pilar del tratamiento de la infertilidad inexplicada y se utiliza comúnmente como alternativa a la fertilización in vitro, sobre todo en pacientes con buen pronóstico. La tasa de embarazo múltiple con citrato de clomifeno con inseminación intrauterina varía solamente desde 0 hasta el 12.5, es mucho menor. Obviamente también se recomienda el control ecográfico de estas pacientes para evitar inseminar a pacientes con una respuesta exagerada. Se recomienda entonces utilizar el citrato de clomifeno con inseminación intrauterina en el tratamiento de parejas con infertilidad inexplicada, nivel de evidencia tipo A. Los inhibidores de aromatasa pueden ser una alternativa a la inseminación intrauterina con citrato de clomifeno para pacientes con infertilidad inexplicada, ya que los estudios hasta la fecha sugieren una eficacia similar. Cabe aclarar que el letrozol no está aprobado por FDA, pero todos lo usamos en nuestra práctica diaria. El uso de inseminación intrauterina con citrato de clomifeno o letrozol, agregándole gonadotropinas a dosis bajas o a dosis convencionales, se asocian con tasas de embarazo más altos que en manejo expectante. Se asocia con un mayor riesgo de embarazo múltiple. Este es uno de los mensajes cruciales pues, de tratar de evitar esta complicación. El embarazo clínico y las tasas de nacido vivo son similares cuando se comparan con los medicamentos orales en dosis bajas con inseminación intrauterina versus citrato de clomifeno y gonadotropinas en dosis bajas con inseminación intrauterina. No se recomienda su uso agregándole gonadotropinas a los tratamientos orales en dosis convencionales. La fertilización in vitro debe considerarse en infertilidad inexplicada si la mujer tiene más de 35 años y si tiene una duración prolongada de su infertilidad. Y también se recomienda posterior a 3 o 4 ciclos de tratamiento con inseminación intrauterina sin logro de embarazo. La evidencia actual no respalda la fertilización como terapia de primera línea. Se debe clasificar la paciente claramente, darle el manejo expectante si se puede hacer durante 6 meses o un curso limitado de tratamiento con estimulación ovárica
con inseminación intrauterina con medicamentos orales en mujeres menores de 38 años. Y para pacientes hay una buena evidencia para pacientes mayores que la fertilización in vitro inmediata en estas mujeres puede estar asociada con una tasa de embarazo más alta en un tiempo de embarazo más corto en comparación con la estimulación ovárica con inseminación intrauterina con medicamentos orales o gonadotropinas antes del in vitro. Hay una buena evidencia también de que las parejas que no logran un embarazo después de un ciclo, de uno o varios ciclos con citrato de clomifeno, con inseminación intrauterina, la fertilización inmediata da como resultado un tiempo de embarazo más corto y a menor costo que en mujeres menores de 40 años. Para aquellos que no tienen éxito con los tratamientos orales, la inseminación intrauterina, se recomienda fertilización in vitro. Como conclusiones, podemos precisar que la infertilidad inexplicada presenta un desafío grande para pacientes y médicos tratantes. Insistir en que el manejo expectante está asociado con unas tasas de embarazo satisfactorias en el grupo seleccionado de pacientes de buen pronóstico y que si bien la fertilización in vitro es un tratamiento eficaz para la infertilidad inexplicada, también se asocia con riesgos de embarazo múltiple, parto prematuro, bajo peso al nacer, además de tener un costo elevado para muchas parejas. Muchísimas gracias.